Ahora hablaremos de los efectos en el tiempo de las sentencias dadas en los procesos de inconstitucionalidad. En principio, por regla general, hay que decir que cuando el Tribunal Constitucional declara inconstitucional una norma, esta tiene efectos desde el momento en que ésta es publicada en el Diario Oficial del Peruano, y los efectos de la sentencia que declara inconstitucional una norma y las normas conexas con esa norma no tienen efecto retroactivo. Eso es por regla general. Aunque claro, hay excepciones, y la excepción tiene que ver con la llamada cosa juzgada constitucional. Si bien se entiende que el carácter inmutable de la sentencia, ¿eso qué quiere decir? Que una vez dada la sentencia del Tribunal Constitucional no pueden cambiarse y por tanto sus efectos entran en vigencia y no pueden anularse, porque obviamente contra la sentencia de inconstitucionalidad no hay recurso de apelación, tal vez un recurso de aclaración, pero no un recurso de apelación. Es posible en algunos supuestos donde no se dé la cosa juzgada constitucional. Estamos hablando de los casos donde, por ejemplo, no haya los votos, digamos, hay un problema en el conteo de los votos de una sentencia en cuestión. El caso, por ejemplo, hace un poco tiempo se debatió ese tema en el caso Frontón, donde había un error en la cantidad de votos que habían asumido una posición frente a otra, y que al final en el reconteo por una solicitud de aclaración, el reconteo de los votos, el Tribunal Constitucional termina cambiando la consecuencia de la sentencia, dando un sentido totalmente contrario a la sentencia que emitieron el año 2010. Estoy hablando del caso del Frontón. Y en ese supuesto muy excepcional, cuando hay un error muy grave, o por ejemplo, donde uno de los magistrados no firmó la sentencia y se le consideró como que había votado, por ejemplo, que son errores formales, pero que afectan o podrían afectar en algún sentido la vigencia de la norma. En esos supuestos, cuando, por ejemplo, faltó un magistrado, o como en el caso Frontón, hubo un error en el conteo de los votos, es posible que el Tribunal Constitucional, por una resolución, aclare el sentido de su sentencia y pueda cambiar sus efectos. Es un tema muy en debate si esto implica que la cosa juzgada constitucional, digámoslo así, tiene excepciones. Hay algunos que alegan que hay excepciones, hay otros que alegan que no quiere decir que hay excepciones, sino que la cosa juzgada constitucional alude a aquellas sentencias que son dadas no por conflictos, digámoslo así, de números, sino cuando ya hay una sentencia firme que es un precedente vinculante, por ejemplo, o donde tiene una mayoría calificada. En esos supuestos ya estamos hablando de sentencias que tienen carácter de cosa juzgada constitucional, pero en los supuestos donde hay una controversia, digamos de 4 votos contra 3 sobre un tema en concreto, no estaríamos hablando de cosa juzgada constitucional y podría justificarse en algún sentido que los efectos de la sentencia pudieran tener un carácter diferenciado cuando se detecta un error en el conteo de votos, de repente en quién está demandando, o las consecuencias de repente en la redacción de la sentencia que se pudieran encontrar y puedan ser resueltas posteriormente por el Tribunal Constitucional, por una aclaración. Pero lo cierto es que la regla general sigue siendo que las sentencias del Tribunal Constitucional tienen efecto o tienen vigencia desde el momento que se publican, y en ese momento ya se considera que las normas que son objeto de constitucional, pongamos en el supuesto que se declare inconstitucional una norma, ya no tienen vigencia al día siguiente de la publicación de estas en el Diario Oficial del Peruano. Ahora hablemos también de este efecto de las sentencias. Podríamos definir que el efecto de las sentencias, podríamos hablar de tres tipos de efectos. Primero, que las sentencias del Tribunal Constitucional tienen fuerza de ley, de manera que la ley se deroga solo por otra ley, también queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. Eso dice el artículo 103 de nuestra Constitución, que las sentencias del Tribunal Constitucional tienen fuerza de ley y, por tanto, tienen vigencia desde el momento en que la sentencia es publicada y, obviamente, declarando la inconstitucionalidad de una norma. Otro tiene que ver con el efecto erga omnes, que quiere decir que las sentencias del Tribunal Constitucional, sus alcances, se despliegan hacia todas las personas, sujetas a multas incluso cuando estas son incumplidas. Es posible que si, por ejemplo, la autoridad que se ha declarado una inconstitucionalidad de una norma que fue dada por una autoridad y no quiera cumplirla, es posible que el propio tribunal establezca multas por el incumplimiento de esto. Por eso se habla del carácter erga omnes a todos los ciudadanos y ante ese incumplimiento puede ser objeto de multas. Otro efecto tiene que ver que las sentencias del Tribunal Constitucional, como ya lo decíamos anteriormente, tienen la autoridad de cosa juzgada o cosa juzgada constitucional. Según esto es conforme al artículo 82 del Código Procesal Constitucional, tanto las sentencias estimatorias como las desestimatorias, o sea, las que declaran fundada o fundada una demanda,
de inconstitucionalidad o aquellas que declaran improcedente o infundada en parte o en todo la demanda de constitucionalidad. Hablemos un poco del procedimiento. Primero hay que decir que una vez que ya se presenta una demanda de inconstitucionalidad, lo que hace el Tribunal Constitucional es hacer o resolver, digamos, por una resolución, declarar si se reúnen los requisitos de procedibilidad de la demanda. ¿Eso qué quiere decir? Si, por ejemplo, fue presentada por las personas que tenían legitimidad para ello, si realmente se ha cuestionado una norma que tenga rango de ley, por ejemplo, y si también se ha cumplido el plazo para la presentación de la demanda de constitucionalidad. De tal forma que lo que hace el TC en un primer momento, una vez que recibe una demanda de constitucionalidad, es declarar su admisión. Puede declarar su admisibilidad, declarar admitida la demanda de constitucionalidad, y en caso en que declare que ésta no cumple algún requisito de procedibilidad señalado en el código, puede dar un auto donde declare su inadmisibilidad y dar un plazo para que las partes subsanen. Cumplido este plazo, que es dado por el tribunal, si no se llega a subsanar, obviamente la demanda se declara improcedente y ahí concluye el proceso de constitucionalidad. Pero en el caso que se declare, digamos, se subsane, en el término establecido, el Tribunal Constitucional declara admitida la demanda de constitucionalidad y traslada a la otra parte, en este caso a la entidad que emitió la norma, la demanda, y las partes, obviamente, los medios probatorios que presenta la otra parte cuestionando la constitucionalidad de la norma en cuestión. Luego de esto, luego que le traslada a la otra parte, le da un plazo máximo de 30 días para que presente su apercibimiento y su alegato escrito sobre el tema en cuestión, objeto de demanda de constitucionalidad. Es importante mencionar que una vez que se cumple el plazo y una vez que ya recibe, mejor dicho, la respuesta de la parte demandada, el Tribunal Constitucional tiene un plazo de 10 días para dar una vista de la causa sobre el proceso de constitucionalidad. Y luego de haber dado la vista de la causa, tiene un plazo máximo de 10 días para emitir sentencia. Es importante mencionar que una vez que se emite la sentencia, obviamente, o se da la sentencia, esta la remite al diario oficial del peruano para que en un plazo máximo de 48 días esta sea publicada en el diario oficial del peruano. Es importante mencionar que la sentencia puede ser emitida, pero no necesariamente ser publicada inmediatamente. Eso por un tema obviamente formal, de tal forma que a veces en que, por ejemplo, se publica la sentencia en la página web, pero todavía no se publica en el diario oficial del peruano. Hay supuestos donde ha sucedido eso. A veces por el término de los plazos o las formalidades que tienen que exigirse para que se publique en el diario oficial del peruano. Pero lo cierto es que puede publicarse en la página web y puede ser publicada posteriormente en el diario oficial del peruano. Una vez que, recordemos, esta sentencia es dada, es adoptada por el tribunal, esta no tiene carácter obviamente de cosa juzgada constitucional, y frente a ello las partes solamente pueden presentar recursos de aclaración. Recursos de aclaración que no pueden cuestionar el fondo del tema planteado por el tribunal o decidido en el tribunal, sino solamente cuestionar algún tema respecto a que no haya quedado claro en la interpretación o la motivación del tribunal, o algún tema que fue planteado en la demanda pero que no fue convenientemente respondido en la sentencia. En esos supuestos el tribunal tiene la plena competencia de poder aclarar lo que se pregunte por cualquiera de las dos partes, la demandada o la demandante, dentro del plazo establecido por el Código y por el Estatuto del Tribunal Constitucional. Muchas gracias.